comenzamos con el tema del día. Vamos a hablar sobre los resultados de las elecciones generales de este año. Y para ello queremos dar la bienvenida a nuestros invitados especiales. Damos la bienvenida a Yerko Ilijic, analista político. Yerko, bienvenido. Hola Esther, gracias. Buenas tardes. También damos la bienvenida a Cristian Velasco, miembro de la Resistencia Bolivia y analista político. Cristian, bienvenido. ¿Cómo estás, Esther? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y a través tuyo a toda la gente que nos está mirando un saludo también. Y bueno, vamos a recordar a nuestros invitados que tienen 60 segundos para realizar sus intervenciones. Vamos a estar controlándolas con cronómetro. Han habido conflictos, ha habido desconfianza, dudas sobre los resultados y bueno, empiezo esta vez con Yerko. ¿Dónde se puede decir que comienza el problema? Muchos opinan que todo empieza cuando se suspende el conteo rápido de votos, Yerko. Bueno, en lo que es la elección del 20, podría decirse técnicamente que sí, porque hay una confesión que la hace el ex vicepresidente del órgano electoral, Antonio Costas, que él menciona que ya para las 8 de la noche, cuando tenía que salir el conteo rápido, el TREP, que es la primera vez que lo estaban implementando, además a nivel nacional, en elecciones generales, ellos tenían una proyección ya hasta el 94%, pero decidieron de algún modo, ya como magistrados, no como vocales, sino como magistrados del órgano electoral, parar el conteo en ese momento, tomaron una decisión, él se declara en disidencia y lo bajan al 83%, y aún así la proyección daba más o menos una segunda vuelta. Eso es el 20. Pero en realidad yo creo que el proceso electoral de las elecciones generales tiene un antecedente mayor, diría yo, ya hacia lo que es antes de las primarias en enero del 2019, cuando el Tribunal Supremo Electoral, que es al mismo tiempo administrador de procesos electorales y también jueces electorales, decide permitir, creo, la intervención del Tribunal Constitucional con esta sugerencia de aplicar de manera preferente el derecho humano de los candidatos Morales y García Linera. ¿Cuál es tu criterio, Cristian? ¿Dónde se origina el problema? ¿Verdaderamente es en el conteo, en la suspensión del conteo rápido? Bueno, mira, la elección en sí ha sido totalmente validada por los candidatos que se han presentado, todos los frentes políticos que han participado. Hay que recordar que, como decía Yerko, el sistema del TREP es un sistema que ha innovado el órgano electoral, ha contratado una empresa privada para hacerlo. Y bueno, han surgido sus temas internos. Justamente su renuncia se debe a las decisiones que han asumido en su momento, ¿no? Ellos explicaron que el fin de semana habían empezado un conteo de votos que empezó a generar incertidumbre en las personas. Tenían el TREP por un lado y por el otro lado el del cómputo oficial. Entonces, justamente para tener una línea clara y no confundir a los bolivianos, es que habrían decidido suspender el conteo del TREP. Por otro lado, Costas arguye en su nota de renuncia que se aparta por esta decisión que había tomado el órgano electoral, pero él defiende la transparencia y la veracidad de todo el proceso electoral. Entonces yo creo que eso es algo que hay que tener muy claro, ¿no? El proceso electoral ha sido transparente dentro de las normas que corresponden y bueno, se ha llevado de la forma más correcta posible. Bien, estamos en tiempo. La ciudadanía, o bueno, una parte de la ciudadanía sale a las calles, se manifiesta, protesta por un supuesto fraude que hasta donde tengo entendido no se ha comprobado. ¿Qué es lo que lleva a la ciudadanía a pensar que existe fraude, Yerko? Yo creo que no solamente este fracaso de la implementación del TREP, porque me parece que el TREP ya incluso lo habían implementado para el referéndum del 2016 de manera interna dentro del órgano electoral. Y es eso lo que permite a Katy Oriona, 2 días después de haberse iniciado el conteo, el cómputo, decir básicamente que el TREP proyectaba arriba del 51 para el no. Ahora, la ciudadanía se siente frustrada porque normalmente entramos a las páginas de la OEP para ver cómo se está cargando el cómputo de votos y el tema de las actas. Y de repente tienes así un proceso acelerado que te lleva más o menos como a las
8 de la mañana del día siguiente, del 21, básicamente, con donde tú tenías aproximadamente el 52% ya de las actas computadas. Esto es básicamente 12 horas. Luego, a partir de las 6 de la tarde se va deteniendo, se va dilatando el proceso de la entrega de las actas, del cómputo, y eso te lleva también a pensar que en las siguientes 18 horas solamente pueden aumentar hasta el 80%, es decir, solamente un 30% cuando en 12 horas habían avanzado 50%. Y estamos básicamente como que hace ya un día con menos del 10% de las actas. Entonces, eso te hace sospechar de que no puede ser tan difícil. ¿Cuál es tu criterio, Cristian? ¿Por qué una parte de la ciudadanía considera que existe fraude? Bueno, yo creo que aquí juega un rol importante los medios de comunicación y una estrategia que ha lanzado el candidato Carlos Mesa de implantar esta idea del fraude en la ciudadanía, ¿no? Recordemos que el día domingo Carlos Mesa, cuando se detiene el conteo del TREP al 83%, a falta de un 17%, él se da como un discurso triunfalista para ir a la segunda vuelta, cuando falta 17%, de una forma bastante irresponsable. Quiero recordarte un dato en cuanto a estos conteos rápidos. En las elecciones del 2014, el conteo rápido que se hace el domingo llegó a un 70%. El 2017 llegó a un 80%. El 2019 es el que tiene el porcentaje más alto en cuanto al conteo rápido y llegó a un 83%. Yo creo que Carlos Mesa jugó con esta sensibilidad de la población, implantando con su estrategia el tema del fraude, justamente para forzar esta movilización, apoyado en otros sectores. Hoy salió una noticia donde muestran un pacto que habría hecho Carlos Mesa con el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con el señor Camacho, donde se compromete en llevar el Poder Judicial a Santa Cruz. Entonces vemos que esta ola de violencia que se ha generado en el país y manifestaciones es parte del acuerdo que han hecho para lograr forzar una segunda vuelta en nuestro país. ¿La renuncia del ingeniero Costas viabiliza una solución o agrava el conflicto dentro del Tribunal Supremo Electoral, Yerko? Yo creo que lo agrava, porque en realidad es la pérdida de un cargo más que había dentro del órgano electoral. Ya es un órgano electoral en el cual los vocales magistrados, que son funciones que se juntan en estas 6 personas, quedan sueltos, o sea, quedan menos, y eso sí genera básicamente una crisis institucional. Una cosita que hay que aclarar: una cosa es el TREP y otra cosa son los conteos rápidos. Los conteos rápidos son bocas de urna, y el boca de urna de Villaciencia ya para este domingo pasado ya era al 100%. Bien, Cristian, tu criterio. Una contradicción, hace un momento señaló 95%, pero no habían llegado al 100%, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña contradicción. El tema de Costas, yo creo que ayuda a dar un poco de certidumbre a la población en cuanto a él defiende el proceso electoral. De la misma forma, la presidenta del órgano electoral, en su clausura, por decirlo así, del conteo del voto en el exterior, señala que han puesto el mayor esfuerzo todos los vocales del tribunal en llevar de la mejor manera posible la elección. Sí es observable y criticable por la población el tema de que pasó con el TREP, esta incertidumbre de no haber podido informar de la mejor manera a la población. Y justamente producto de eso es las manifestaciones que estamos teniendo, y es parte del argumento que indica Costas, ¿no? Que han generado, ha sido como que algo que no han aclarado, por lo que se han manifestado las personas, que pudieron haberlo evitado, ¿no? Y es eso el escenario que tenemos hoy en día. Yo creo que Costas, su renuncia al apartarse es la cabeza que tenía que rodar, asumiendo una responsabilidad, pero además de eso da una cierta certidumbre en la población de que este proceso electoral ha sido transparente. Mucha gente ha señalado que si Óscar Ortiz o Chi Yun-chung no se presentaban a las elecciones, Carlos Mesa tenía más posibilidades de ganar. Esta vez empiezo con Cristian. ¿Es así? Si de repente Ortiz o Chi no se presentaban, ¿Carlos Mesa tendría más oportunidad? ¿De repente habría una segunda vuelta asegurada? Yo creo que más bien hubiera sido al revés. Si Chi Yun-chung hubiera tenido más tiempo de campaña, pudo haber puesto en riesgo el gobierno de Evo Morales. Carlos Mesa desde un principio se ha mostrado como un candidato débil, tibio, pero además cobarde en sus decisiones y muy contradictorio a lo largo de su campaña, ¿no?
Y por el contrario vemos a Chi consiguiendo un casi 10% del voto nacional, ya con una bancada en una campaña de 2, 3 meses, ¿no? Entonces eso te da una idea de lo que ha significado esta campaña. Carlos Mesa, yo creo que aún sin la oposición no se hubiera podido consolidar en este candidato que necesitaba la población para posicionarlo como un opositor verdadero. Recordemos que en las últimas semanas su eslogan ha sido el voto útil. Entonces es algo muy forzado y muy necesitado que ha tenido que usar para lograr forzar estos votos que está tratando de conseguir y a ver si es que lograra llegar a una segunda vuelta, que ya viendo esta tendencia en la votación y en el conteo, vemos que es muy difícil, ¿no? Yerko. Bueno, es jugar a la contrafactualidad esto más o menos, ¿no? Tenemos la historia, tenemos la evidencia, pero haciendo un ejercicio un poquito de imaginación. Si hubiera ido todo un sistema opositor unido, esto hubiera sido la construcción de una alianza preelectoral para tener un grado de gobernabilidad alto, en la posibilidad de que se pudiera además llegar a una segunda vuelta. Los datos daban de que segunda vuelta se iba a dar. Este no es un país que fácilmente, nuevamente vuelva a dar el voto mayoritario para la construcción de una mayoría absoluta, no solamente en el Congreso, sino también en lo que son los otros poderes. Yo siento que lo del voto de Chi Yun-chung es un voto disruptivo que estaba presente ya incluso en la medición de las encuestas. No es un voto militante ni tampoco es un voto ideológico, mucho menos, y espero que sea así. No es un voto que cree fundamentalmente que la mujer es una subespecie y que la Constitución tiene que estar por debajo de lo que es la Biblia. Eso, obviamente creo que no hay esa cantidad de bolivianos neandertales, más o menos, o sea, políticamente hablando. El punto es que había 13% de gente enojada, había gente con mucha bronca. Entonces hubiera encontrado la expresión, en blanco o nulos. Muy bien. ¿Qué medidas debería tomar el gobierno y los partidos políticos para evitar escenarios de confrontación, para evitar la polarización del país, Cristian? Bueno, yo creo que el presidente Morales ha sido bastante responsable en su declaración el día de hoy, indicando que sí sus bases sociales deben estar en alerta ante ante un posible golpe de Estado que está articulando Carlos Mesa, al mismo momento de llamar a desconocer al ganador de esta elección, ¿no? Incluso han hecho unas convocatorias para que el día de hoy o mañana lo proclamasen presidente. Entonces yo creo que el gobierno nacional está tomando una postura bastante responsable en el sentido de llamar sí a la alerta a sus bases, pero no salir a las calles. Hoy hubo una manifestación en San Francisco del Movimiento al Socialismo donde han dado discursos que llamaban sobre la posibilidad de Carlos Mesa y su proclamación, el desconocimiento de esta elección, y más bien las bases del MAS llamaban a no agredir, a no caer en la confrontación, en la provocación de estos grupos que ha movilizado la oposición en Bolivia. Entonces me parece que están llevándolo de la mejor manera. Ayer en el Hotel Radisson llegaron estos grupos de jóvenes que se concentraron para agredir y provocar y tratar de interrumpir este conteo del voto en el exterior, cosa que había concluido antes de que lleguen. Entonces la policía lo único que logró hacer fue levantar las manos, darse la vuelta y replegarse, ¿no? Entonces vemos que no hay una orden de reprimir a los manifestantes, sino dejarlos expresarse como es democráticamente aceptable, pero sí controlar cuando empiezan a ocurrir estos hechos de violencia, como ocurrió anoche afuera del órgano electoral, donde prendieron fuego, ¿no? Entonces estas actitudes, estas acciones sí hay que controlarlas dentro del marco de la ley, que es lo que debe hacer el Estado y lo manda a hacer la Constitución política también, ¿no? Yerko, ¿qué medidas debería asumir el gobierno y los partidos políticos para evitar la polarización y la confrontación? Bueno, yo creo que la polarización ya está instalada, la grieta está. No hay vuelta atrás en eso. Lo que sí es que tienen que tomar medidas de cierta grandeza política que va más allá de lo que es la mezquindad, de lo que son los puntos que van a obtener para tener representatividad en el Congreso y posiblemente con eso negociar gubernamentalidad. Mira, yo lo que siento es que a lo que tendría que llamarse es más o menos una especie de gran pacto nacional sobre la base de 3 o 4 puntos. El primer punto es que sí tiene que hacerse una auditoría independiente. Esto es sin precedente en el sistema del derecho electoral boliviano, porque básicamente lo que estaríamos hablando es de levantar el principio de preclusión para poder
para volver a hacer más o menos una identificación de acta por acta del voto por voto. Lo segundo es que las dos fuerzas políticas, que son parte, que están a un lado y al otro de la grieta, tienen que asegurarse y tienen que asegurarle al país de que el resultado de esa auditoría internacional abierta, transparente, va a ser vinculante. Con ello yo creo que ya eliminas mucho lo que es la distensión. Y lo segundo, lo tercero, hay que ver que la integridad electoral está fracturada en este país. Este órgano electoral, menos ahora con la salida de uno de sus vocales y sin la posibilidad de poder reemplazarlo inmediatamente, porque es un proceso en el Congreso que se tiene que realizar, tiene que verse cómo pueden ser reforzados por tal vez un cuerpo de notables ciudadanos que sepan de derecho electoral. Nicolás Maduro ha expresado su apoyo a Evo Morales. ¿Le viene bien en estos momentos de tensión el apoyo al presidente, Cristian? Yo creo que es importante mostrar que hay un respaldo en la comunidad internacional, ¿no? Hoy la OEA sacó un comunicado rechazando estas brisas socialistas en el hemisferio. Ya desde este titular te llama la atención en cuanto a un organismo internacional y continental como la OEA asume una postura política en contra de estos gobiernos socialistas o progresistas en la región, ¿no? Y reflejo de eso es esta nota en la que yo creo que ha caído, esta trampa en la que creo que ha caído el gobierno, donde la OEA acepta hacer la auditoría, pero en su párrafo final indican que van a recomendar ir a la segunda vuelta, ¿no? Entonces, eso es un riesgo que está asumiendo el gobierno nacional y va a tener que contrapesar con el personal necesario o el órgano electoral en cuanto al país para que cumplan de la mejor manera posible también, ¿no? Entregando los elementos que sean necesarios para llevar la auditoría de la mejor manera y la forma más eficaz, cosa de dar certidumbre sobre todo a los bolivianos, ¿no? Yerko, ¿en estos momentos le viene bien a Evo Morales el apoyo de Nicolás Maduro? No. A ver, haciendo uso del nombre del programa, dentro del vecindario Maduro es el bully marginal. Entonces no es, además ya se medía esto, me parece que hubo una encuesta en marzo del 2019 en la cual se preguntaba a la ciudadanía si es que la continuidad del apoyo del gobierno de Evo Morales hacia el régimen de Maduro era bueno o no, y un 80% de la ciudadanía boliviana decía no. Y es cierto, porque además el régimen de Maduro, más allá de que pueda tener cierto tipo de matices, Maduro puede ser un poco más moderado de lo que es Diosdado Cabello, y dentro de esas fuerzas y facciones promilitares o anticiviles monopolicen la distribución del alimento, etcétera, etcétera, pero es un estado semifallido que en este momento está con una crisis humanitaria demasiado grande, tiene como alrededor de 4 millones de, sobre todo jóvenes que han tenido que emigrar del país, lo vemos aquí en el país, en nuestras calles. Y siento yo que eso tampoco, porque existe este fantasma de la venezolanización de la política boliviana, creo que no ayuda para nada. Le comentamos que hemos realizado una encuesta en nuestra página de Facebook que usted puede participar, usted puede darnos a conocer, no solamente votar, sino también darnos a conocer su opinión, su comentario. Puede visitar la página en Facebook de Los Hijos del Vecino y la encuesta dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en que se vaya a una segunda vuelta? Esperamos conocer su criterio. Empiezo esta vez con Yerko. Si la OEA recomendara la posibilidad de una segunda vuelta, aunque el presidente hubiera superado el 10%, ¿sería bueno optar por esta solución? A ver, creo que la fórmula era, aún superando Evo Morales, o sea, el partido del MAS a Comunidad Ciudadana, en esa brecha de 10% que le permitiría no ir necesariamente a una segunda vuelta, la OEA, basada, creo yo, en los datos de Vía Ciencia, en lo del TREP, posiblemente se están tomando en cuenta lo del jubileo, sí recomendaría ello. Pero no hay que olvidar lo siguiente, o sea, es una recomendación. El no hacerlo, yo pensando básicamente, ¿qué tan dañino podría ser una segunda vuelta para el MAS o para el evismo? Estoy tratando de ver así como 5 pies al gato y no le encuentro básicamente una especie de peligro o de riesgo, porque la verdad,
Evo Morales es un político y si tú a un político le regalas 2 meses más de campaña, es muy probable que la sepa aprovechar. Además que tiene una oportunidad muy interesante. Yo siempre he pensado que la segunda vuelta, antes de que sea una cuestión ideológica y militante, era básicamente una necesidad de estrenarse en Bolivia. Era como nuestro debut en esa fórmula democrática. Por eso creo que sí. A ver, ir a una segunda vuelta no nos hace daño. Cristian. A ver, yo creo que hemos caído en una trampa, ¿no? La oposición ha hecho una campaña por el fraude, pero ahora, cuando están peleando votos, los últimos votos, quieren ir a segunda vuelta. Y eso es una contradicción misma, porque si fuera un fraude se pondría en riesgo toda la elección y no se llegaría a una segunda vuelta. En segundo lugar, si la OEA recomendara una segunda vuelta, hoy sacaron ellos un informe preliminar donde se exceden y empiezan ya a recomendar que sí debería ir el Estado boliviano a una segunda vuelta. Las leyes bolivianas son muy claras y los organismos, cuando vienen a ser de observadores, no pueden hacer interpretaciones de la normativa boliviana, solamente pueden recomendar. En este caso yo creo que hay que respetar lo que indica la norma. Indica que son 10 puntos de diferencia y el gobierno accede a la victoria, el candidato Evo Morales accede a la victoria, porque además eso significa que estarías desconociendo la voluntad de más de 600.000 votos, más de 600.000 personas que han emitido su votación. Entonces yo creo que, en caso de una recomendación de la OEA, que no creo que se atrevan a interferir en asuntos de normativa boliviana, deberíamos mantener el rigor de la ley del órgano electoral y mantener los estándares que se han plasmado para esta elección, ¿no? Yerko, ¿debería ceder el presidente y aceptar una segunda vuelta, haya fraude o no haya fraude? Lo que pasa, Esther, es que hasta este momento van como al 97, algo por encima del 40%. O sea, no ha ganado. Hay que esperar a que las actas sean completamente contadas. A partir de ese momento ya él, como líder político, podrá ver si es que le conviene ir a una segunda vuelta o no le conviene ir a una segunda vuelta. Yo entiendo el proceso electoral boliviano, sobre todo de este fin de ciclo, que no es que hubiera terminado el 20 de octubre y en caso de que se hiciera una segunda vuelta tampoco terminaría la segunda semana de diciembre. Este es un ciclo que además encuentra básicamente la construcción de un poder ejecutivo fuerte en una gobernabilidad de lo que es parte también del poder ejecutivo, que son los territorios. Y eso se va a dar en abril. Concuerdo con Cristian en que fastidiar muchísimo al órgano electoral con el tema de que es fraude, fraudulento, son unos ineptos, eso es cierto. Fraude, te complica también llevar adelante la gubernamentalidad y la gobernabilidad territorial que vas a necesitar en abril para hacer el nuevo ciclo hasta el bicentenario. Por eso es que yo hablo de la necesidad de un pacto en esas dos grandes fuerzas, para que evalúen si les conviene ir a una segunda vuelta o no, pero que hagan primero la auditoría vinculante. Porque yo creo que en una auditoría vinculante puede ser que la cifra o sea mayor o sea menor, pero lo que te digo, la segunda vuelta no le hace daño ni a Evo, porque es un político profesional, ni a Carlos Mesa, que es un político profesional. Cristian, haya fraude o no haya fraude, ¿debería aceptar el presidente una segunda vuelta? Yo creo que habría que esperar el resultado de una auditoría y para saber efectivamente la veracidad de lo que ha pasado en la elección nacional, ¿no? Yo creo que el presidente Evo Morales ha demostrado un liderazgo que podría ir a una segunda vuelta, donde tendría que meter toda la carne al asador, ¿no? Pero eso solamente si se llegara a comprobar o si es que esta auditoría llegara a demostrar que los datos que tiene que mostrar como datos finales el órgano electoral realmente ameritan una segunda vuelta, ¿no? Por ahora la tendencia, como te decía en un principio, llegan a marcar los 10 puntos de diferencia y habría una victoria del candidato Evo Morales en primera vuelta, ¿no? La confrontación entre dos posiciones ha generado un ambiente un tanto tenso. ¿Cómo debería actuar la policía? Hemos visto diferentes reacciones en Potosí, Sucre, con relación a La Paz y Yerko. Wow, el problema es que, a ver, yo llevo estudiando el fenómeno policial desde como 20 años, desde que era así, un activista en derechos humanos, un mocoso que sí, varias veces tuve problemas con la policía. La policía suele actuar de manera desproporcionada en el uso de lo que es la fuerza estatal. Siento yo que la policía no está entrenada
para ni motines, antimotines o para situaciones en las cuales hay convulsión social. Incluso fácilmente un acto pacífico, ellos pueden provocarlo y construirlo en una especie de reacción que termina básicamente en eso, ¿no? En escapatorias, empujones y fuegos. Yo estuve ayer en la Plaza Boroa y no siento haber visto una reacción por parte de la ciudadanía de provocar a la policía, sino más bien de que la policía trataba más bien de ocupar grandes espacios. Simbólicamente la calle es una cuestión de espacios. Entonces cuando tú tienes un órgano en función policial que además quiere tomar 100 metros en los cuales había ciudadanía, obviamente la ciudadanía va a tener una actitud no reacciona, es fea la palabra reacción, reactiva a eso. Y ante eso, ¿cómo reacciona la policía? La policía reacciona con todo el arsenal antimotín que tiene. Es desproporcionada y creo que además no tiene un sistema jurídico de procesamiento de lo que son sus actuaciones. Cristian. Bueno, mira, yo creo que la ciudadanía, los que se autoconvocan a estas manifestaciones, han caído en el tema del fraude, ¿no? Hasta ahora estamos viendo el cómputo y podemos ver en esa contradicción que te decía que no hay fraude, no se ha podido comprobar hasta ahora, no hay una sola prueba que haya comprobado eso, ¿no? Entonces, estas manifestaciones que llegan a chocar con la policía, yo igual me he dado una vuelta por el Hotel Radisson, por la Plaza Baroa, he visto jóvenes de 16, 18 años que se montan al auto de Neptuno, les tiran pintura a los policías, incluso les lanzaron fuego ayer, había fuego frente a la puerta del órgano electoral. Entonces, ante esas actitudes violentas que manifiestan estos jóvenes o estos grupos de estudiantes, ya sea de universidad o otros sectores de oposición, ameritarían un control policial que ha sido proporcional. En mi criterio, yo he visto una acción proporcional que ha tenido que recurrir al uso de algunos gases en el punto donde ya se estaba descontrolando la situación, ¿no? No quisiéramos que se repita la violencia de Potosí, donde debido al fuego del edificio del Tribunal Departamental Electoral, un funcionario se tuvo que lanzar de un tercer piso, por ejemplo, ¿no? No quisiéramos que se repitan esos escenarios de violencia en La Paz para deslegitimar esta elección. Todos tienen derecho a manifestarse, yo creo, de defender su voto. Están defendiendo su voto tanto los simpatizantes del MAS como los simpatizantes de la oposición, pero hay que hacerlo dentro del marco de la paz, de la tolerancia y de la actitud democrática sobre todo, ¿no? Ahí la policía ha demostrado otra actitud, o sea, comparada con otros tiempos, ha demostrado otra actitud. Ayer en el Hotel Radisson te comentaba que los vi replegarse en cuanto llegaron los manifestantes, porque no había más razón para que sigan ellos controlando, ¿no? Esta vez empiezo con Cristian. ¿El actual Tribunal Supremo Electoral está en condiciones de administrar una segunda vuelta? Yo creo que sí, ellos tienen el quórum para realizar sesiones en cuanto a la convocatoria, aprobación de una convocatoria y cuestiones así. Lo que sí deben evaluar es cómo transparentar su gestión, lo que resta de la credibilidad, la capacidad de que lleven adelante un proceso electoral, no está en duda. Lo que sí, estas auditorías que se piensan hacer por la OEA, sí deberían hacerlas y eso va a ayudar a recuperar algún punto de credibilidad de la población, ¿no? Para los resultados o para las elecciones que puedan llevar adelante, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Yerko. No creo. La salida de Costas. Costas era un experto en el área de lo que era lo técnico, lo informático y todo lo que era la construcción de esos equipos que tenían que desplazarse a nivel nacional. Esa era básicamente la experticia de Costas y es por eso es lo que le permitió básicamente estar desde la reforma del órgano electoral, lo que era la Corte Nacional Electoral del 2009, pasando por la del proceso del 10, la del 14 y la actual. No se trata, Cristian, solamente de que tengan quórum y puedan tomar resoluciones y decisiones. Hace mucha falta también de lo que es organización, logística y administración de los procesos. Una de estas fallas fundamentales, que es lo que ha llevado también a la ciudadanía a considerar que el fraude no es un mito, una leyenda urbana, es el hecho de que pudieron haber visto de que el material electoral el día después de la elección se encontraba no almacenado en los lugares correctos. Y eso es un falla de logística. Algo cortito. Mira, Antonio, Costas más bien valora la transparencia de todo el proceso que lleva adelante y la capacidad de algunos técnicos que trabajan ahí, ¿no?
O sea, no es que el el órgano electoral dependía de la capacidad de Costas, ¿no? Hay un conjunto de personas que componen este órgano electoral. Además de eso, han salido aclaraciones de dirigentes políticos, así como del órgano electoral, que han indicado que estos materiales que han encontrado en casas o en algunos centros de almacenamiento es parte de lo que sucede normalmente en un proceso electoral. Lo primero que sale de un recinto electoral, hay que recordar cuando termina la votación, son las actas, que es al final lo que se contabiliza y es de donde surgen los conteos, ¿no? El resto que hay que almacenarlo porque en muchos departamentos sobrepasa la capacidad de los edificios de los tribunales departamentales, ¿no? Entonces no hay que caer en esa especulación, que es justamente lo que ha alimentado esta idea de fraude en la ciudadanía, ¿no? Muy bien. Vamos a conocer los resultados de nuestra encuesta en nuestra página de Facebook. Por favor, al equipo técnico que pueda ponerlo en pantallas. Ahí lo tenemos, podemos ver los resultados. ¿Está usted de acuerdo en que se vaya a balotaje o segunda vuelta? Y podemos ver que de 46 votos, un 80% está de acuerdo y un 20% no está de acuerdo. Todavía la encuesta va a estar 6 días disponible para que usted pueda continuar votando y en los próximos programas también vamos a estar mostrándola. Pero yo soy medio disléxico con la encuesta. ¿El 80% de los que han votado dicen que estaría bien ir a una segunda vuelta? Sí. Ya. El 80% dice que sí sería bueno ir a una segunda vuelta. Brevemente, para finalizar en 30 segundos, ¿debería conformarse un nuevo Tribunal Supremo Electoral, Cristian? En este momento yo creo que sería irresponsable por lo que implica los tiempos que tenemos hasta fin de año, pero sí a la siguiente gestión habría que pensar, porque además es todo un mecanismo, ¿no?, que pasa por la Asamblea Legislativa, entonces habría que esperar la nueva configuración del próximo gobierno, ¿no? Yerko. Yo estoy de acuerdo con Cristian, o sea, ahorita tocar el Tribunal Supremo Electoral, a ver, los magistrados vocales, no sería buena idea. Pero lo que sí podría ser interesante es reforzarlo con ciudadanos notables que tengan básicamente conocimiento de lo que es integridad electoral. Muy bien, hemos llegado al final del programa y agradecemos a nuestros invitados especiales, a Yerko Iljic, analista político. Muchas gracias por haber estado acá. También agradecemos a Cristian Velasco, miembro de la Resistencia Bolivia y analista político. Muchas gracias. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Y ya sabe usted que vamos a continuar hablando de este tema el día viernes a la misma hora por este canal. Así que lo esperamos. Chao. Las personas con discapacidad auditiva profunda pueden acceder a la licencia para conducir vehículos terrestres en las categorías particular y profesional M, P, A y T, a las cuales se adiciona la inicial E. Esta debe contar con un signo identificativo de la comunidad, representada por una figura de